Bienvenidos nuevamente, buenos días, bienvenidos a compartir en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Damos apertura a una nueva semana informativa, siempre, cargados pues, de noticias importantes, sobre todo cuando terminamos un fin de semana y se da la apertura a una próxima pues, jornada. Siempre nos encontramos con importantes informaciones y diversos escenarios en lo nacional y lo internacional. Por lo demás, siempre agradecemos la audiencia, agradecemos el respaldo, agradecemos la solidaridad y por supuesto que nos observen y además nos sigan por las diferentes alternativas que tenemos en redes sociales y por supuesto se involucren y participen. Siempre lo hacen en la primera emisión de Noticiero de Televen. En este caso, recordamos que hoy es día lunes 9 de septiembre y aquí estamos con la primera emisión. Bueno, vamos a comenzar nuestro relato, ¿no? Que en uno de los temas es bastante extenso. Comencemos a precisar algunos detalles. Bueno, resulta que esto es una historia larga, con varios capítulos que tiene que ver con lo que ha ocurrido y que se convirtió en la noticia referente de este fin de semana, como fue pues la solicitud de asilo y luego pues su partida hacia España, la que hizo el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Como decía, es una larga historia porque luego en el recorrido del camino vamos encontrando una serie de elementos y antecedentes que se desconocían. Por ejemplo, lo que había sido previo su refugio. Ustedes saben que se decía que estaba bajo resguardo y el refugio, al parecer, de la manera más discreta posible, lo había otorgado el Reino de los Países Bajos, lo que antes se conocía como Holanda. Bueno, allí estuvo al parecer refugiado hasta que finalmente logró en los últimos días, antes de su partida a España, el día sábado, pues refugiarse porque así lo había solicitado al parecer, de acuerdo a información del gobierno español, se había refugiado en la residencia del embajador español en nuestro país. Allí estuvo hasta que logró salir mientras se desarrollaba ese proceso formal, protocolar y diplomático que algunos otros llaman negociación. No lo ve así el gobierno de España, pero forma parte de lo que es el contexto diplomático, hasta que, se logró el salvoconducto para él y para su esposa, al parecer, que partieron en un avión de la Fuerza Aérea Española, del Ejército del Aire, como se llama en aquel país, que había llegado primero a República Dominicana, allí estacionó, y luego, se generaron, de acuerdo a algunas informaciones que publican medios internacionales, una situación un tanto confusa, quizá para evitar mayor definición sobre lo que iba a ocurrir finalmente, como fue el aterrizaje de este avión de la Fuerza Aérea Española a territorio venezolano, al aeropuerto de Maiquetía, donde ya había sido llevado pues Edmundo González Urrutia junto a su esposa para tomar esta aeronave, que luego tocó nuevamente al parecer República Dominicana y de allí hizo escala para repostar combustible en las Azores y finalmente llegar ayer, pues en horas de la tarde, a eso de las 4, al aeropuerto de Torrejón en Madrid, un aeropuerto, una base militar, la base militar de Torrejón. Se dispararon todos los comentarios, todos los detalles, la confusión, la sorpresa, para muchos la incertidumbre. Sorpresa, por ejemplo, porque muchos habían dicho, reiterado y renovado el criterio de que González Urrutia no iba a solicitar asilo, como tampoco otros líderes políticos de la oposición. Pero finalmente sí lo hizo, ¿no? Y parece que estaba dentro del escenario planteado. Pudiera interpretarse así, porque hay muchos elementos que invitan a pensar que eso, como también lo dijo el canciller de España, no fue algo improvisado ni mucho menos, José Manuel Álvarez, no fue esa partida improvisada ni mucho menos. Ya el día viernes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, había dado la calificación de héroe a González Urrutia y dijo que no lo iban a abandonar. Ya seguramente para ese momento estaba
pues ya desarrollándose todo este proceso que concluyó con la solicitud formal de asilo, que ya hoy en Madrid comenzará a definirla, digamos, de una manera más clara y para que se oficialice, como ya lo adelantaba el gobierno español. El gobierno venezolano, a través de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, dio a conocer a través de la red social, creo que fue Instagram, no recuerdo bien, dio a conocer un comunicado o la posición ya oficial adelantada en cuanto a que en aras de la paz pública pues se dio todo este proceso para otorgarle el salvoconducto a González Urrutia y poder marcharse del país y bueno, y llegar a España, como en efecto ha ocurrido. Algunos otros líderes del gobierno, líderes del partido del gobierno también se expresaron en ese sentido. La Fiscalía General de la República también ofreció su punto de vista, un comunicado y también una intervención que hizo ayer Tarek William Saab, daba cuenta, pues, primero del respeto de la decisión que tomó el gobierno venezolano, ¿no? Eso por una parte. Pero también decía, bueno, que esto era el capítulo final de una obra bufa, lo que ha sido todo esto que envolvió el refugio y luego la solicitud de asilo del ex candidato Edmundo González Urrutia. Decía antes que el gobierno español, a través del ministro de Asuntos Exteriores, afirmaba que no fue un proceso de negociación. Sin embargo, recordaba posteriormente Delcy Rodríguez, o le recordaba al ministro español, bueno, que era algo que no correspondía con la realidad, porque ciertamente se desarrollaron para poder darle el salvoconducto a negociaciones entre el gobierno de España, el gobierno de Venezuela y quizá también la intervención de otros factores internacionales, muy probablemente, que de ello también se ha dicho. Como consecuencia de este refugio y posterior solicitud de asilo y luego su partida hacia España, se han venido pronunciando en las últimas horas diferentes factores de la vida internacional. También en lo nacional, ¿no? Desde luego que podemos hacer referencia, lo adelantamos, un comunicado de la Plataforma Unitaria, un comunicado de Comando Venezuela, donde hacían observaciones sobre el por qué González Urrutia tuvo que marcharse. El abogado también de González Urrutia, José Vicente Haro, hablaba que en aras de la seguridad física de González Urrutia, sí, él tenía que marcharse. También la dirigente política María Corina Machado hablaba de la integridad física, en fin. Pero en el plano internacional se pronunciaban, por ejemplo, los gobiernos de América Latina, algunos gobiernos de América Latina, como el de Chile, lamentando la situación, el de Argentina, que también, por cierto, advierte que ha propuesto una visita a la Corte Penal Internacional, pues sumándose a casos que tienen que ver con Venezuela. El gobierno brasileño también en ese sentido ha fijado posición. Al gobierno de los Estados Unidos, a través del secretario de Estado Anthony Blinken, pues también se pronunció lamentando la partida de González Urrutia, y así otros, el gobierno de Ecuador, el gobierno de Perú, el gobierno de Costa Rica, hacían cita de la situación y de la marcha de González Urrutia a España, previamente una solicitud de asilo y su refugio en las embajadas, tanto del Reino de los Países Bajos como del Reino de España. Por cierto, ayer el canciller del Reino de los Países Bajos hacía cita y relataba un tanto lo que había ocurrido, porque desde el 29 de julio se le había solicitado con carácter de urgencia la posibilidad de darle refugio a González Urrutia, como en efecto ocurrió. Ayer el canciller venezolano Iván Gil se refirió al caso, va a enviar una nota de protesta, lamentó la postura del gobierno del Reino de los Países Bajos por haberle dado el refugio a González Urrutia, una persona sobre la que pesaba orden de aprehensión, orden de captura de parte de un tribunal previa solicitud del Ministerio Público. Entonces, bueno, eso también le suma nuevos ingredientes y nuevos insumos al debate abierto y público. Ayer González Urrutia, por cierto, ofreció su primera declaración desde España, una declaración, creo que fue a través de la red social WhatsApp, donde
hacía referencia a González Urrutia que había tenido que marcharse de Venezuela, bueno, porque sentía que estaba amenazado, que estaba siendo presionado, que había coacción, etcétera, etcétera. Seguramente que el día de hoy otros voceros del gobierno venezolano tendrán que ofrecer declaraciones en ese sentido, o seguramente van a ofrecer declaraciones en ese sentido, porque, bueno, el día lunes siempre es un día de dinámica política. Es muy probable en su rueda de prensa de los lunes que el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, que ya hizo referencia el fin de semana al caso, se exprese. Él es también ministro de Interior y Justicia, en la nueva modificación del gabinete. Hoy es lunes, en horas de la tarde, tarde-noche. Maduro tiene su programa habitual de los lunes por la televisora estatal, seguramente se referirá al tema y tal vez otros factores políticos vinculados al gobierno lo harán, como también factores de la oposición que han ofrecido declaraciones, básicamente a través de redes sociales, ¿no?, que es el instrumento que se está utilizando en este sentido para ofrecer opiniones sobre lo que es la dinámica política del país. En ese caso, bueno, habrá que esperar. Seguramente el gobierno español hará alguna otra referencia. Ayer, por cierto, había una reseña internacional televisiva. En horas de la noche se conocía del canciller o ministro de Asuntos Exteriores Álvarez, señalando, bueno, que ellos le daban refugio, que se iba a adelantar todo el proceso y, bueno, González Urrutia está allá en Madrid, allá vive una hija de él, al parecer, entonces eso también, bueno, es un elemento importante de referencia. Hoy va a ser sobre este caso un día movido. Pero hay otras informaciones, por supuesto. Esto es mucho más largo, ¿no? Como decía, es una larga historia con varios capítulos, algunos que se nos escapan y que podrán retomarse en el desarrollo de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Otro caso que tiene que ver con los refugiados en la Embajada de la Argentina, cuya protección y de sus intereses recaen sobre el gobierno de Brasil. El gobierno venezolano este fin de semana quitó la autorización para que representara los intereses en custodia argentinos a Brasil. Esto provocó que el presidente Lula observara en una reunión de miembros de su gabinete con mucha preocupación todo ello. El gobierno fijó posición a través de la Cancillería brasileña, señalando que ellos van a mantener la custodia de los intereses de Argentina hasta tanto Argentina nombre a otro país que pueda sustituir a Brasil. También el fin de semana se generó una situación irregular de cerco policial sobre la embajada. Se denunció que habían cortado nuevamente el servicio de energía eléctrica, me refiero a la embajada de la Argentina. Luego del caso de González Urrutia, ya confirmada su partida de Venezuela y su solicitud de asilo, pues se retiró esa fuerte custodia sobre la embajada de la Argentina. Esa situación está presente, así que es otro tema que está en la más absoluta vigencia y hay que ver cómo se desenvuelve esto en el mundo diplomático. Hay también, bueno, algunas otras notas que tienen que ver con el momento que se vive y la relación internacional y las tensiones que se están registrando con diversos países. También otros factores internacionales se pronunciaron sobre el caso de González Urrutia. Lo hizo Josep Borrell, el responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Lo hizo la Organización de Estados Americanos a través de Luis Almagro, secretario general, y así también, pues, otros elementos. Sobre el tema de los... Se tejieron muchas especulaciones también, ¿no? Este fin de semana fue intensamente movido sobre si, aparte de González Urrutia, que había solicitado el asilo y se marchó a Madrid, iban otros detenidos por razones políticas a quedar en libertad dentro de un proceso de negociación. Sobre eso no se ha dicho sino más nada, simplemente que surgió, se estuvo multiplicando a través de diversos medios de comunicación social, pero no hubo nada oficial en ese sentido. También en lo internacional se supo este fin de semana el tema de sanciones, porque Francisco Palmieri, quien es el representante diplomático con sede en Bogotá para Venezuela del gobierno de los Estados Unidos, ofreció declaraciones diciendo que van a ser probablemente más de 15 personas sancionadas a nivel individual. ¿En qué sentido? Bueno, hay que estar pendientes. Desde la semana pasada hay un nivel de expectativa sobre lo que pueda ocurrir. Serían personas vinculadas al alto gobierno venezolano.
Bueno, vamos con otros temas, vamos con temas internacionales rápidamente. Bueno, una situación irregular en Colombia, enfrentamiento armado entre el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC con el ejército, de un saldo de 8 guerrilleros muertos y varios heridos. También tenemos que un tifón terrible, Taji, que castigó China, Filipinas y Vietnam, dejó un saldo mayor de 50 muertos. Dice que el número de víctimas pudiera crecer. También en lo internacional, pues está el debate, el nivel de interés por el primer debate de mañana, martes 10 de septiembre, de Donald Trump versus Kamala Harris, los candidatos presidenciales de los partidos republicano y demócrata, y otras informaciones que desarrollaremos en el particular segmento dedicado a las notas internacionales en la primera emisión del noticiero de Televen. En deportes, bueno, hay muchas cosas. Terminaron los Juegos Paralímpicos. Gran actuación de Venezuela, de verdad, en medio de sus dificultades. 3 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Bonito espectáculo ayer en París, en el cierre de estos Juegos Paralímpicos. A la par de todo ello, también, bueno, tenemos información del fútbol. Mañana, con transmisión de Televen, es el partido de eliminatorias para o hacia la Copa del Mundo. Se enfrentan las selecciones de Venezuela y Uruguay, a ver si Venezuela sale de lo amargo que fue esa derrota muy severa de 4-0 en Bolivia, en la altitud de 4.150 metros. Por cierto, hay un reclamo que se va a desarrollar ante la FIFA cuestionando que los partidos de Bolivia puedan desarrollarse en ese estadio. Por cómo afecta a los jugadores que no están acostumbrados a jugar en esas altitudes, ¿no? No sé si el reclamo es formal de Venezuela o de otra iniciativa que pueda partir, pero parece que la FIFA tendría la intención de evaluar esta situación porque es terrible, ¿no? También jugar en esa altitud. A ver si Venezuela y su vinotinto tiene éxito mañana. También ayer hubo partidos de Liga de Naciones de diferentes países, eso es en Europa. Portugal gana con el gol número 900 de Cristiano Ronaldo a Escocia 2-1. España golea 4-1 a Suiza. Y también habrá información del béisbol, información del tenis, del USA Open, bueno, con un ganador distinto a los tradicionales. Así que bueno, tenemos también muchas cosas que decir en el segmento de deportes.